En esta mesa redonda vamos a explicar cómo crear un club social de cannabis. Vamos a presentar la guía que hemos realizado desde la Federación de Asociaciones Canábicas para ayudar a aquellos colectivos que están interesados en poner en marcha un club de este tipo y para divulgar cómo funciona. Y después os explicaremos cuál es el procedimiento, cómo vamos a hacer para hacer llegar todo este material a los grupos interesados y qué es lo que contiene todo el dossier que hemos preparado. Bueno, la cuestión es que el consumo de cualquier sustancia psicoactiva está despenalizado en el Estado español desde 1974 y en consecuencia también lo están aquellos actos preparatorios del consumo personal. Es decir, a lo largo de los años diferentes sentencias del Tribunal Supremo han determinado dónde están los límites del consumo individual, del consumo compartido y de toda una serie de supuestos relacionados con el consumo de drogas ilícitas. El marco general legal es el de las convenciones de las Naciones Unidas sobre estupefacientes y sobre psicótropos, las convenciones del 61, del 72 y del 88 fundamentalmente. Estas convenciones son las que establecen las listas de sustancias prohibidas, como bien sabéis, y luego los Estados miembros desarrollan las convenciones en su legislación. En el caso del Estado español tenemos la Ley de Estupefacientes de 1967, que declara que toda tenencia de cualquier sustancia ilícita que no tenga una autorización administrativa para uso científico o médico será ilícita. Por lo tanto, cualquier sustancia incluida en las listas de la ONU, por ejemplo el cannabis, si es incautada en un lugar privado porque la policía haya accedido legalmente a ese lugar privado, en principio se incauta y se destruye, pero no existe ningún tipo de castigo. El que sí establece castigos es el Código Penal, que se limita en principio a lo que tenga que ver con la producción y distribución comercial de cannabis. Ahí tenemos por una parte una legislación europea que es una decisión marco en la cual se deja claro que el consumo personal es una cuestión que debe legislar cada Estado, y por otra parte tenemos el hecho de que el Supremo, ya antes de esa directiva europea, de esa decisión marco, había decidido despenalizar el consumo. Entonces tenemos el comercio, el tráfico, digamos, la venta con fines comerciales castigada con penas de cárcel y multas del doble o el triple, depende de la gravedad del hecho, del valor de mercado del producto. Tenemos una ley de estupefacientes que prohíbe la tenencia pero no la castiga, y tenemos el consumo y los actos preparatorios que en principio también son impunes y no tienen ningún tipo de castigo. Bien, a partir de ese marco legal ha habido distintos intentos desde principios de los años 90 de encontrar una manera de que se pudiera producir cannabis para el autoabastecimiento no solo individual sino colectivo dentro de la legalidad. El primer intento lo hizo en el año 94 la Asociación ARSEC de Cataluña, y en aquel primer momento la experiencia a corto plazo fue un éxito porque la Audiencia Provincial de Tarragona les absolvió, pero años después, en el año 97, terminarían siendo condenados por el Tribunal Supremo en base al peligro abstracto que conlleva el hecho de cultivar cannabis por sí solo. Fueron condenados a 4 meses y un día y $500.000 de pesetas de multa cada uno de los 4 condenados por el Supremo. Sin embargo, después ha habido otra serie de experiencias de cultivo colectivo que han resultado exitosas, y la primera de ellas fue la de Calamudia en el año 97, que se repitió posteriormente en el 99 y en el 2000, donde se notificó a la Fiscalía por escrito la existencia del cultivo,
se dio a conocer a través de los medios de comunicación, tuvo una gran trascendencia social y el juzgado de instrucción, que en aquel momento estaba ocupado por el ahora famoso Fernando Grande Marlaska, archivó el caso y determinó que podíamos recolectar tranquilamente nuestra marihuana, como así sucedió. De forma que fue en el año 97 la primera cosecha legal de marihuana en el Estado español. Después ha habido, una vez que las asociaciones de estudio del cannabis se han ido convirtiendo en asociaciones de personas usuarias de cannabis, donde para poder entrar hay que tener la condición de consumidor o consumidora y que empezaron ya hace unos años a llevar a cabo sus cultivos, ha habido un par de intervenciones en las cuales el resultado también ha sido favorable. La más conocida ha sido el caso Panag, donde después de ser detenidos durante 3 días y de incautarnos la cosecha, el caso se archivó y posteriormente conseguimos recuperar la marihuana incautada, lo cual era la primera vez que sucedía. Y luego ha estado el caso de la asociación Arsexe, donde un miembro de la asociación que tenía en su terreno el cultivo colectivo fue absuelto finalmente porque se pudo demostrar que efectivamente aquel cultivo era colectivo y no estaba destinado al consumo indiscriminado de cualquiera, sino al de un colectivo concreto de personas adultas. Junto con estos precedentes, tenemos otro elemento que ha sido importante a la hora de acabar de definir este modelo de clubes sociales de cannabis, y que ha sido el informe elaborado por Juan Muñoz y Susana Soto en el año 2001 por encargo del comisionado contra la droga de la Junta de Andalucía, en el que se establecían cuáles eran las condiciones que tenía que cumplir un establecimiento para poder dispensar cannabis de forma legal. A partir de esas condiciones que se recogen en la jurisprudencia y a partir de las experiencias que hemos tenido las distintas asociaciones de la FAC, lo que hemos elaborado son unas guías, unas normas básicas que tendría que cumplir una asociación que pretenda funcionar como un club social de cannabis y tener un cultivo colectivo que no vulnere los límites de la ley y que por lo tanto no incurra en delito. Las condiciones serían que la asociación esté oficialmente registrada y pueda demostrar una actividad asociativa, lo cual en principio no sería una condición sine qua non según la jurisprudencia, pero todos los tribunales consideran esta circunstancia como decisiva a la hora de archivar o de absolver, el hecho de que hay un registro público en el que esa asociación se ha inscrito. En segundo lugar, que las cantidades a repartir sean pequeñas, de forma que se puedan considerar como consumo inmediato, que exista un límite superior a la cantidad de cannabis que se pueda repartir a cada persona socia, una cantidad máxima que se puede revisar en casos especiales, pero en principio sirve para impedir que una persona pueda adquirir más de lo que realmente consume y dedicarlo a distribuirlo a terceras personas o en el mercado negro. La producción se realiza en función de la previsión de consumo conjunta de los socios y no de una demanda abierta y sin control, es decir, no se planta todo lo que se puede con la esperanza de venderle a todo el mundo al que se llegue, sino que se hace una previsión a partir del consumo previsto de las personas socias y de aquellas que puedan estar en lista de espera, por ejemplo, pero de manera que el cultivo vaya a cubrir unas necesidades previamente calculadas. Por último, las personas socias del club deberán ser adultas, como mínimo deberían ser mayores de edad, aunque hay clubes que ponen el límite por encima incluso de los 18 años, eso es una cuestión privada de cada club. Esas personas deberán ser previamente consumidoras de cannabis o bien deberán estar diagnosticadas. Ese es el criterio que estamos empleando y que además en el caso de Panag, por ejemplo, en la Audiencia Provincial de Vizcaya consideró como importante también el que estén diagnosticadas, aunque no fueran previamente consumidoras, de alguna enfermedad para la cual la Asociación Internacional del Cannabis Medicinal considere que el cannabis está indicado, que es el criterio que utilizamos. Y por último, el cannabis debe producirse en circuito cerrado y sin fines comerciales. Los estatutos de una asociación de este tipo
son en realidad unos estatutos propios de una entidad acogida a la ley de asociaciones correspondiente a cada comunidad autónoma, y luego dentro de esos estatutos que tienen que cumplir la ley de asociaciones en general tienen una serie de particularidades. La primera son los objetivos. En esos objetivos que normalmente tienen que ver con el estudio y la investigación sobre el cannabis, la divulgación en torno a la planta, la concienciación y agitación social o la divulgación buscando la normalización social y legal del cannabis, y en nuestro caso, en el caso de PANAG, que es el modelo que más se ha utilizado luego por otros grupos, el evitar a las personas miembro de la asociación el riesgo inherente al mercado negro. Para ello se pueden hacer distintas cosas y una de ellas es cultivar en circuito cerrado. Puesto que en principio el cultivar en circuito cerrado es legal, estamos utilizando un medio legal para conseguir un fin legal, que es evitar un riesgo que existe en el mercado negro. Los estatutos se hacen a la medida de cada asociación. La estructura organizativa es variable. Una asociación puede ser más o menos asamblearia, puede tener formas de toma de decisión diferentes, pero como digo, tiene que respetar ese marco general y tener unos fines que permitan incluir dentro de ellos el cultivo. Y luego, la otra característica que les va a hacer diferentes de otra asociación y que va a garantizar que el cultivo es efectivamente algo que no sale de un grupo concreto de personas consumidoras, pues es precisamente que para poder entrar en la asociación hay que ser usuario o usuaria de cannabis, como decía antes, o bien estar diagnosticado de alguna enfermedad para la que esté indicado. Esto se hace mediante un aval de otra persona socia, es decir, una persona que utilice el cannabis con fines estrictamente lúdicos entraría en principio invitada por otra persona que le conoce y avala su condición de usuario.